en el resto de países latinoamericanos o hispanoamericanos. Hoy tenemos que continuar el taller de la curación que habíamos empezado el miércoles pasado. Y la verdad es que os quería proponer un formato muy participativo. Yo comenzaré haciendo una enumeración de las cuestiones que estuvimos tratando en el anterior taller y luego podemos empezar con una reflexión esférica sobre todo lo que afecta a la curación, porque como ya dijimos, la curación es un concepto muy transversal en un curso de milagros. Es el resultado final de lo que en el curso de milagros se expone y se pretende. Entonces, realmente la curación es un concepto que está tratado a lo largo de todo el libro de texto y a lo largo de todos los ejercicios, puesto que finalmente todo se enfoca a la curación. Entonces yo lo que os propongo es que ya según iniciemos el taller, empecemos con la interacción para convertirlo en algo muy vivo, muy interactivo y en el cual podamos todos participar del evento. Si os parece bien, pues comenzamos recordando lo que hicimos en el pasado taller, por si alguien no estuvo, que pueda seguir el hilo. En el pasado taller estuvimos hablando de cómo comenzó el proceso de separación, de cómo ese proceso de separación creó al ego como la parte dividida de nuestra mente, como una creencia que sostuvimos como consecuencia de un proceso de deterioro debido a la culpabilidad y al miedo que hayamos proyectado precisamente sobre nuestro creador. A partir del proceso de separación, nosotros nos vemos inmersos completamente en el paradigma de la forma, en el sueño del ego basado en la escasez, la carencia, la privación, el dolor, la culpabilidad, el miedo, el ataque. Y cómo a partir de ahí nosotros incluso cogemos la llave de la prisión y la tiramos al mar, de forma que nos olvidamos completamente de nuestra auténtica naturaleza y por nosotros mismos no podemos regresar. En ese sentido, la respuesta de Dios ante nuestra decisión pues fue el prestarnos su voz como un medio de que nuestra mente superior pudiese llegar hasta el interior del sueño para a partir de ese momento, siempre que estuviésemos dispuestos, tuviésemos la pauta para poder retornar. Retornar es recordar nuestra auténtica naturaleza. Retornar es corregir la percepción. Nosotros con la separación pasamos del conocimiento a la percepción. Nuestra percepción, además, en el proceso caótico que gobierna el ego, se invirtió completamente, de forma que todas las leyes divinas las invertimos y nuestra percepción se convirtió en algo absolutamente caótico y deteriorado. A partir de ese momento, nosotros recibimos esa respuesta, que es el Espíritu Santo, que es la voz de Dios que sirve en nuestro sueño,
y que nos ayuda a reinterpretar las leyes divinas de forma que poco a poco vayamos invirtiendo nuestra percepción, corrigiendo nuestra percepción y logremos llegar de nuevo a una mentalidad recta como antesala de la reunificación con Dios y el recuerdo total de nuestra naturaleza original. Bien, también estuvimos hablando de la relación que tenía la curación con el milagro, con la expiación, con el espíritu, con el perdón. En realidad son todos conceptos muy relacionados. Para eso habíamos puesto el símil de la jeringuilla, que no vamos a recordar ahora mismo. Habíamos hablado de que la curación en sí es conseguir una mentalidad recta. Habíamos hablado de la curación como una liberación del miedo, dado que ahora mismo el paradigma del ego es el paradigma del miedo. Y la curación se puede perfectamente interpretar como una liberación del miedo. También habíamos hablado de que la curación se basaba en realizar una corrección de niveles. Dado que nosotros, al diseñar esta experiencia que estamos viviendo dentro del sueño, habíamos fragmentado absolutamente nuestro conocimiento y habíamos establecido completamente toda una serie de niveles, de forma que nuestra conciencia estaba totalmente limitada y totalmente focalizada en muy diversos niveles, que precisamente lo que hacían era ratificar y acrecentar esa separación. De hecho, la experiencia que estamos viviendo en el plano físico implica una separación del nivel físico con respecto al nivel mental y una identificación por nuestra parte con esa forma, con ese plano físico, habiendo desintegrado nuestra auténtica naturaleza y habiéndola limitado a un aspecto totalmente parcial, con una percepción absolutamente limitada a lo que percibimos con los sentidos. También habíamos hablado de un concepto que es fundamental en el proceso de la curación, y es entender el miedo que le tenemos a la liberación. Hablábamos de que el miedo a la liberación es un miedo que tenemos al afrontar, liberarnos, supone abandonar absolutamente el paradigma que hemos creado, identificación con un cuerpo y con una forma, y el abandono de la falsa personalidad que en cada una de las experiencias del plano físico nosotros vamos creando con el fin de experimentar esas vivencias extremas, que es lo que el ego pretende. Si nosotros abandonamos nuestra falsa identidad, ¿qué pasamos a ser? Tenemos un miedo arraigado a extinguirnos, empezamos a abandonar nuestro falso yo sin haber todavía conocido cuál es nuestra auténtica naturaleza. Por eso es por lo que la curación es un proceso que se realiza gradualmente. Según tú vas conociendo algunos conceptos, por ejemplo, conceptos que establece el curso, y mediante una primera fe en dichos conceptos
aun sin haberlos integrado, solamente teniendo una pequeña comprensión intelectual de los mismos, los empezamos a poner en marcha, poco a poco podemos ir consiguiendo que en ese proceso del pensamiento, ese concepto que al principio era algo nada más que intelectualizado, lo llevemos a través de la emoción y del comportamiento a una experiencia de ese concepto. Y a partir de esa experiencia de ese concepto, es un pequeño logro que nos permite seguir teniendo fe en que esos conceptos que estamos aprendiendo van dando su resultado, porque pasan de ser algo meramente intelectual a, pasando por la emoción y por la acción a que induce la emoción, llegar a la experiencia y corregir la percepción. Esto es una cuestión muy importante y vamos a poner un ejemplo. Imaginaos una persona que tiene fobia, por ejemplo, a las arañas. Lo tiene porque de pequeño tuvo un trauma con una araña, pasó mucho miedo, ese trauma le hizo sentir en aquel momento tanto miedo que lo ocultó, lo llevó al inconsciente y se incorporó al programa personalidad de esa persona. De forma que esa persona, posteriormente, como tiene programado el miedo a las arañas, cada vez que se encuentra con una, se produce inmediatamente una emoción totalmente condicionada por ese trauma, y esa emoción es de terror. Esa emoción induce siempre a la misma acción, que es una acción de un estado de nerviosismo, de una huida. Esa acción, por lo tanto, ha determinado un comportamiento completamente programado, un comportamiento condicionado, un automatismo que corresponde a un programa mental. Esta respuesta que hemos dado ante un determinado pensamiento, el pensamiento de la araña, que nos lleva a esa emoción de terror, a esa acción de huida o ataque, y que percibimos después como una experiencia absolutamente negativa, resulta que a partir de ese momento recibimos una información. Esa información es un concepto. Nos dice, la mayoría de las arañas no son venenosas, no atacan si no se ven atacadas, por lo cual se puede decir que son inofensivas mientras no interfieran con ellas. Bien, esta persona que tiene este programa ha recibido un nuevo concepto. Es una información que puede comprenderla nada más que a nivel intelectual. Y para ponerlo en práctica, necesitaría tener cierta fe en que lo que le han dicho es cierto. Hay una pequeña disposición a pensar que esa información que nos están dando es verdad. Con esa pequeña disposición, de repente aparece otra araña en el pensamiento de esta persona. O aparece una araña realmente y viene un pensamiento. El pensamiento programado de siempre, del trauma de esta persona
por aquella experiencia que tuvo de pequeño traumática con las arañas, pero también esta persona dispone de otro concepto, dispone de los dos conceptos. El concepto de la araña como algo amenazante que le va a hacer daño, y el concepto de la araña como algo inofensivo que simplemente con no interferir va a hacer que no tenga ningún problema con ella. Bien. ¿Qué ocurre si elige, por esa pequeña fe que deposita, el pensamiento de que las arañas son animales inofensivos y que no van a atacar salvo que se interfiera en su camino, porque lo considerarían ellas mismas un ataque? Bien, eso podría producir esa elección de un nuevo pensamiento por primera vez en muchos años y no elegir el pensamiento condicionado, reflejo instantáneo, programado por el trauma. Esa nueva elección puede permitir que haya una nueva emoción. La nueva emoción es que ya no existe ese miedo insuperable, que no existe ese bloqueo de terror, sino que hay una especie de espacio en el cual se puede tener cierto control y empezar a reconocer que efectivamente puede ser cierta esa información que hemos elegido en este momento tener en cuenta, ese nuevo pensamiento sobre las arañas. Esa emoción ha cambiado. Al cambiar la emoción, ha determinado una acción diferente, una acción claramente distinta de las acciones que se habían adoptado en el pasado. Esta nueva acción consiste no en una huida o no en un ataque, sino en quedarse quieto y esperar a ver qué ocurre. Bien, hay una pregunta ya de Maite sobre las arañas que contestaremos al acabar el razonamiento. La araña sigue su camino y no ha ocurrido nada, ha desaparecido. Y entonces, esta nueva emoción que ha llevado a esta nueva acción, a ese nuevo comportamiento, se percibe posteriormente, una vez que el suceso ha acabado, como una experiencia diferente. Vamos a poner mucha atención porque esto es fundamental comprenderlo en todo lo relacionado con la curación y en todo lo relacionado con los conceptos que nos da un curso de milagro. Esta nueva experiencia implica que para nosotros lo que era un concepto meramente intelectual, nos han dicho que las arañas en realidad son inofensivas y no hacen nada cuando uno no interfiere en su camino. Ese concepto, por concederle un poco de fe en el proceso del pensamiento, emoción, acción, comportamiento, experiencia, nos ha dado una experiencia diferente. En este momento, esa experiencia diferente es lo que ha hecho que integremos aquel concepto que era solo una idea intelectual. Ahora sabemos por nosotros mismos que las arañas son inofensivas si no se interfiere en su camino. Esto sí que es lo que ha corregido la percepción. Esta pequeña corrección de la percepción, que ha ocurrido por llevar a la experiencia algo que era un mero concepto intelectual, nos permite detectar que ha habido un logro y nos permite llegar a una convicción a partir de ese logro. Esa convicción va a ser muy importante porque ese pensamiento que ahora mismo, que antes era intelectual y ahora hemos integrado y ahora es nuestro,
está reforzado en nuestra mente, porque lo hemos vivido. Eso nos puede servir para llevarlo a algún otro trauma y volver a realizar el mismo proceso, y volver a obtener una experiencia liberadora. Y poco a poco, este proceso de pensamiento, emoción, acción, experiencia, nos puede llevar a una absoluta corrección de nuestra percepción con respecto a ese tipo de traumas. Bien, este proceso no es ni más ni menos que lo que el curso pretende que nosotros realicemos. El curso nos está dando una información. Esa información es una pauta. Nosotros, inicialmente, todos esos conceptos que el curso nos da, podemos tener de ellos una pequeña comprensión intelectual. Correcto. Pero no los integraremos, no los haremos nuestros, en tanto en cuanto no los llevemos a la experiencia. Para ello hace falta una pequeña disposición, un poco de fe. Sencillamente, el curso también nos lo está avisando. Luego veremos qué otro requisito pequeñísimo, que apenas requiere un mínimo esfuerzo, nos pide el curso. Este primero que estamos hablando es esa pequeña disposición, es otorgarle un poco de fe a ese concepto para que nos sirva en la elección del pensamiento en función del espíritu y no en función del ego. Si nosotros esos conceptos empezamos a llevarlos a la experiencia por ese proceso, empezamos a notar que nuestra experiencia va siendo otra, nuestra experiencia de vida, y que esa experiencia nos va a dar la convicción suficiente como para seguir dirigiendo ese sistema de pensamiento. Y realmente ese es el camino de la curación. En ese sentido, no es muy útil intentar asimilar concepto tras concepto que el curso nos va dando, sin intentar poco a poco ir llevándolo a la práctica. Por ejemplo, el curso establece que esa voz es el traductor, esa voz de Dios que penetra dentro del sueño y es nuestra única posible comunicación con nuestra mente superior, que es el Espíritu Santo, establece toda una serie de enseñanzas. Y a través de esas enseñanzas nos está diciendo que hay toda una serie de recursos de aprendizaje de los cuales podemos aprender. Si nosotros no llevamos a la práctica todos esos pequeños conceptos, que en realidad es un pequeño puñado de ellos, lo que pasa que vistos desde diversas perspectivas, ya que la enseñanza del curso es circular, si nosotros no comenzamos a llevar todo ello a la práctica, nivel por nivel, no vamos a conseguir avanzar. Nos vamos a quedar, como dice el curso, en la bifurcación del camino. Vamos a contestar a una pregunta que ha hecho Maite antes de continuar. Dice, ¿se podría curar de esa fobia a las arañas sin enfrentarse físicamente a ellas?
ir entregando este inconsciente en meditación hasta que esto se limpie. Y si se volviera a ver arañas ya no temer. Bueno, el proceso que hemos comentado es muy sencillo. Más que ser algo inconsciente, es ponerlo en práctica. Es que cada vez que aparezca una araña, le dé algo de fe a ese nuevo concepto, a esa nueva información que recibí. Esto realmente lo hacemos todos los días. Solo que no todos los días estamos recibiendo información unificada, por decirlo de alguna forma, como nos da un curso de milagros. En ese sentido, un curso de milagros nos da incluso una frase que es: eres solamente amor y eso es lo único que tienes que enseñar. Esa es la información que nos da el curso. Aunque nosotros ese proceso que acabo de describir es nuestro proceso normal de llevar a la experiencia los nuevos conceptos que vamos aprendiendo en la vida, lo que tenemos que hacer precisamente es eso que hacemos siempre, pero con los conceptos de curso. En ese sentido, por supuesto que se podría curar esa fobia. Se podría curar esa fobia, se podrían curar todas las fobias, se podrían curar todos los traumas, se podría curar todas las percepciones invertidas que tenemos sobre nosotros, sobre los demás y sobre lo que es el mundo. Y se podría incluso curar el sueño. Se podría alcanzar una percepción completamente fidedigna y a partir de ahí colocarnos en la antesala del paso final que lo da Dios para llevarnos a la mentalidad uno con Él, que es nuestro estado original. Es decir, se podría curar absolutamente todo. El curso, además de darnos los conceptos centrales, nos los aplica a cada una de las situaciones relevantes de cara al aprendizaje que podemos tener. Nos está aplicando esos conceptos a la percepción de nosotros mismos, el instante santo, a la percepción de los demás, el encuentro santo, a la relación con los demás, la relación santa. Para eso nos da algunas reglas que son fundamentales de entender y tener claras, como son las leyes de la mente, cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente en realidad o proyecta o extiende en su estado original. En su estado original, en su función co-creadora con Dios, extiende lo verdadero, lo real, el amor, lo puro. Y al extenderlo, se refuerza en la propia mente, porque no sale de ella. Esa misma ley, llevada al sueño de la percepción, se transforma en la proyección. En ese sentido, todo lo que vemos en nosotros, todo lo que está dentro de nosotros, lo vamos a ver en el exterior, lo vamos a proyectar sobre los demás. Y proyectándolo sobre los demás, aquello que veamos en los demás va a reforzar esa misma idea en nosotros. De forma que esto se convierte en un bucle del cual no hay salida, salvo que, como hemos dicho en este ejemplo que hemos contado de la araña, empecemos a dar cabida a otros pensamientos que puedan empezar
a trastocar ese bucle. Aquí hay una regla que se enuncia como una inversión de esa ley de la mente, que es la de la extensión. La regla es: crees en lo que proyectas. ¿Cómo se produce la proyección? Nosotros tenemos en nuestro interior los rasgos particulares del paradigma del ego, que determinan cómo es esta experiencia nuestra en un cuerpo, en el plano físico. La culpa, el miedo, el ataque. Nosotros, al no poder soportar el dolor y el sufrimiento que nos causa tener dentro de nosotros estos rasgos del paradigma del ego, los proyectamos sobre los demás, queriendo librarnos de ellos. De esa forma, la proyección nos trae inmediatamente la ira, porque olvidamos nuestra propia responsabilidad sobre esos pensamientos y atribuimos sus consecuencias a los demás. Los demás, a partir de ahí, les empezamos a ver como enemigos. Esto genera ira, genera ganas de agredir, genera ataque. Y como nosotros reforzamos todo aquello que proyectamos, nos entra miedo, porque el ver que podemos atacar hace que entendamos que podemos ser atacados. Y en realidad, nuestro desenvolvimiento en este plano de la experiencia física es sencillamente causa de la inversión de la ley de la extensión y regirnos por la ley de la proyección. Hay una pregunta de Patricia que nos dice: entonces, ¿en el sueño se puede extender? ¿Solo sería el salón de clase para ir sanando? Bueno, vamos a ver. En principio, todo el paradigma del ego implica que nosotros proyectamos. Pero el Espíritu Santo, esa voz de Dios que está dentro del sueño como traductor, contiene en su mente tanto el conocimiento como la percepción. Eso significa que puede utilizar todo aquello que nosotros hacemos para establecer un nuevo propósito y corregir nuestra percepción. Incluso dentro del sueño se pueden tener pensamientos amorosos y extenderlos. Habría una diferencia fundamental entre la extensión y la proyección. La extensión se produce en nuestro estado de mentalidad uno con Dios, de comunión con Él, y en ese estado solo se extiende el amor. Co-creamos con Él mediante la extensión de nuestro amor incontenible, creando una nueva identidad y atribuyéndole todos nuestros atributos, entre ellos el amor. Dentro del sueño, en este mundo, también tenemos experiencias y pensamientos amorosos. Entonces, en ese sentido, sí se puede tener una percepción fidedigna y sí se puede asimilar dentro del sueño aquella ley de la mente, de la extensión,
de forma que nosotros aquí también podamos extender el amor. De hecho, son esos pensamientos los únicos que se van a conservar para una vez que hayamos corregido absolutamente nuestra percepción y hayamos retornado. También nos pregunta Enrique, o comenta, en el sueño fabricamos. Efectivamente, yo estoy empleando el verbo crear, pero realmente en el sueño es fabricar. Crear es una facultad divina y que nosotros solo ejercemos en conjunto con nuestro creador. Nosotros dentro del sueño nada más que fabricamos. Dice Enrique, no es pregunta, claro que sí, por supuesto, y así es. Lo que pasa es que cuando se habla es muy fácil seguir con el mismo verbo, aunque realmente el adecuado es fabricar dentro del sueño, ¿correcto? Muy bien. Vamos a seguir dando algunos conceptos con un esquema que tengo al efecto para que a partir de ahí podamos seguir matizando lo que el curso nos dice de la curación y puedan surgir más preguntas y más interacción. Bueno, curar es hacer feliz, curar es dicha, es ausencia de sacrificio, es tener conciencia en consonancia con nuestra naturaleza plena y abundante. En ese sentido, lo único que podemos hacer aquí es ser felices, porque aquí nuestra función fundamental es curar. Por otra parte, curar es integrar y es unificar. Muchas veces oímos en el curso o leemos la palabra unificar y la palabra integrar y se refiere precisamente a que todo ese proceso de desfragmentación y fabricación de niveles, Enrique, o establecimiento de niveles que hicimos en la creencia en el sueño, podemos integrarlos y unificarlos con la curación. Así, por ejemplo, no se puede sanar uno mismo sin la vocación de sanar a un hermano. No se puede sanar a un hermano sin haberse sanado a uno mismo. Esto solo se puede entender desde el punto de vista de que tú y tu hermano sois lo mismo, y así se salva esa aparente contradicción que precisamente es esa unidad la que va a permitir la curación. En el curso hay, a través de todo el texto, una idea muy clara que precisamente obedece a las leyes por las cuales se rige la mente. Esa idea es no sin mi hermano. Es decir, no podemos retornar a la idea de la unidad, que somos a ese nivel de mentalidad no con Dios, si aquí no empezamos a aplicar esa idea de la unidad. Y para aplicar aquí la idea de la unidad, tenemos que empezar a percibir tanto a nosotros mismos como a nuestros hermanos como lo que somos, y percibir esa unidad ya aquí. Eso es uno de los conceptos que, si lo vamos llevando a la experiencia, pasará de una mera información que podemos más o menos entender intelectualmente a algo que podamos tener perfectamente integrado por la experiencia y digamos, no, ya sé qué es la unidad. Ya sé qué es mi hermano con respecto a mí. Por eso el curso dice que curar es integrar y unificar.
Ahora debemos aprender por la experiencia qué es eso. Nos vuelve a preguntar Enrique, ¿el dolor se cura? ¿Se cura en una herida abierta? ¿O qué se cura? Bueno, vamos a ver. La curación solo se puede producir a un nivel que es el nivel de la causa. En ese sentido, la causa es el pensamiento. La curación, por lo tanto, solo puede producirse en el pensamiento, eligiendo un pensamiento del sistema de pensamiento del espíritu y no del sistema de pensamiento del ego. Una vez que tú corriges el pensamiento, lo físico es una manifestación más de la mente. Si tú corriges la mente, lógicamente se va a corregir esa manifestación física. Entonces se va a curar el cuerpo, evidentemente. Otra cuestión es que la curación que practicamos en el mundo, en el 99% de los casos, es una curación sobre el efecto y no sobre la causa. Es una curación directamente sobre el cuerpo. Y en realidad es sustituir una ilusión por otra. Sí se puede percibir una apariencia de curación en el cuerpo por el mero efecto de que sustituyes una ilusión por otra. Pero no se produce una verdadera curación, es trasladar de lugar la curación. No hay una curación definitiva salvo que la curación sea mental. Lo que no quiere decir que como realmente la curación es una autocuración, es uno mismo el que se cura, en ese proceso de curación médica o de curación directamente hacia lo físico, uno no pueda realizar su autocuración mental y que el resultado sea definitivo, pero no es por la curación física. La única curación se puede producir sobre las causas, que son los pensamientos, que es la mente. La mente es la que prevalece sobre el cuerpo. En este mundo nosotros intentamos por todos los medios atribuirle al cuerpo una primacía sobre la mente. Hablamos en ese sentido de que el cuerpo tiene instinto, de que el cuerpo tiene reflejos. Intentamos atribuir al cuerpo motivadores diferentes de los de la mente, pero eso realmente es un error. Entonces, la curación finalmente alcanza a todas las ramificaciones finales de todos los aspectos de la mente, tanto emociones como heridas físicas. Pero eso solo es como consecuencia de la corrección mental. Nos dice Enrique, es como cuando me golpeo un dedo y en este instante pongo un pensamiento que dice, no pasó nada, y no le doy realidad al golpe. Eso sucede en mi mente. Bueno, sería... dice el curso que hay una forma particularmente inútil de negar un aspecto mental y es negar el cuerpo. Es decir, si nosotros tenemos un dolor, no podemos negar que lo estamos teniendo. Eso sería una confusión de niveles. Si nosotros estamos viviendo el paradigma del cuerpo físico, es que estamos en un determinado nivel. Y negar que la mente está produciendo los efectos de ese nivel es una negación que dice el curso que es particularmente inútil. Entonces,
sí llegará un momento en que por la corrección de la percepción, por alcanzar un determinado estado mental, no volvamos a elegir cuerpo físico de una forma natural. Pero si hemos elegido cuerpo físico, hay que ir en la curación nivel por nivel. No tiene sentido la negación de los aspectos mentales a un determinado nivel. Por supuesto, como la mente es poderosísima, como tú bien dices, que a ti te funciona, efectivamente, los síntomas de cualquier enfermedad, tú puedes adoptar una actitud de reafirmación de esos síntomas y de ese dolor, u otra actitud de plantearte estar por encima del dolor e ir corrigiendo un poco los aspectos mentales del miedo con respecto a este dolor. Pero lo que no podemos es negar que al final cualquier manifestación física es otra manifestación más de la mente. En este caso de la mente egoica y del sueño de la forma. Pregunta Patricia, ¿qué sucede con el dinero? En relación a la curación, ¿en relación a qué exactamente, Patricia? El dinero... Bien, ¿qué sucede con el dinero? Vamos a ver. ¿Cuál es el paradigma del ego? Uno de los pilares básicos del paradigma del ego y de esta experiencia es la escasez. El ego, ¿por qué se quiere separar? Porque se siente culpable. ¿Por qué se siente culpable? Porque piensa que ha traicionado a Dios. Se separa porque tiene miedo a la represalia. Y al separarse, lo que diseña es todo lo contrario a lo que antes era. El ego, en su estado, el ser, en su estado original es abundante. No necesita nada. ¿Cuál es el diseño del ego? Lo opuesto a la abundancia, la escasez. Entonces, ¿cómo se cura la falta de dinero? Aparte de jugando la lotería. La falta de dinero es una de las consecuencias de percibirse uno escaso, insuficiente, privado de todo, necesitado. Es la consecuencia de la ilusión de necesidades y de vivir en la ilusión de la escasez. Cuando tú corriges a nivel mental tu percepción sobre ti mismo como alguien escaso, esa corrección se traslada de forma inequívoca e inmediata a la experiencia del plano físico, porque la experiencia del plano físico no es ni más ni menos que otro aspecto más de la mente egoica en este caso. Con lo cual, cuando se corrige la errada percepción de carencia, los aspectos de abundancia material será una consecuencia de haber curado esa errada percepción y haber comenzado a percibirte a ti mismo como abundante. Bueno, en realidad el libro del secreto establece una especie de atajo del concepto y nos da una pauta simplificada de cómo funciona la mente en ese aspecto, pero realmente es corregir una percepción invertida, la percepción de que somos carentes en lugar de abundantes, de que somos
escasos en lugar de plenos. Pregunta Herminia que ¿cuáles son los niveles? Bueno, Herminia, el curso no nos establece, más que en algunos casos claramente, cuáles son los niveles, porque el ego ha fragmentado en niveles todo. Y dentro de cada uno de esos niveles ha vuelto a fragmentar en otros 1000 niveles. Es decir, los niveles, digamos que es uno de los pilares del sueño. Entonces todo lo hemos dividido en niveles. Por ejemplo, nosotros en nuestro estado original solo tenemos un nivel que es el nivel mental, el nivel del conocimiento. Nosotros en el sueño tenemos el físico, el emocional, el mental, los diferentes niveles en los que se encuentra la mente con respecto a la percepción más o menos errada o corregida, los niveles se hable a cualquier cuestión aquí en este mundo. Es algo generalizado la existencia de los niveles. No hay un concepto de niveles que son 3 y se acabó. Es decir, es el paradigma del ego, los niveles. Nos dice Enrique, reemplazo un pensamiento que me dice que pasó algo por otro que me dice que no ocurrió. ¿Esto te refieres a cómo esquivas el dolor, Enrique? También decías, tengo mi mente por encima del cuerpo. Bien, correcto. Esto es una práctica que cualquiera puede efectuar. Es una forma de corregir la percepción, aunque realmente estás desvinculando un poco esa información del el concepto original, ¿no? ¿A qué tenemos que aplicar siempre la información? Al nivel mental como origen de todas las cosas. En ese sentido tú lo estás haciendo, correcto, pero estás negando un aspecto de la mente que es el plano físico. Estás diciéndote que algo no ocurrió. Bien, ¿qué es lo que no ocurrió? El hecho en sí no ocurrió porque no es real, pero la creencia en el hecho en sí, la creencia, eso sí ocurrió como un aspecto mental. Tenemos que diferenciar entre qué es lo que estamos negando. Nosotros en ningún momento podemos modificar nuestra naturaleza original. En eso se basa Ken Wapnick cuando habla de la no dualidad. No hay dos realidades, solo hay una. Y lo que nosotros vivimos es un sueño. Pero no podemos negar las consecuencias de nuestra creencia en el sueño, que es una determinada percepción. Tú has percibido que te duele y estás negando que has percibido eso. Efectivamente, el texto de Un Curso de Milagros habla desde muy diferentes niveles, desde muy diferentes ópticas, porque va tratando los mismos conceptos aplicados a diversas situaciones, y a veces nos puede parecer que nos dice cosas contradictorias, pero todo depende del nivel en el que está hablando en ese momento. Muchas veces el curso se pone a hablar del sueño como si fuese la realidad, porque nosotros lo percibimos como si fuese la realidad y lo vamos a entender mejor. Eso no quiere decir que nosotros sepamos que esa realidad, entre comillas, es una creencia.
a ver, Pétalo, que se me ha ido la pregunta hacia arriba y no la he visto. Un momento. Ah, bueno, Marina, antes, nos dice, ¿cómo corrijo mis pensamientos de escasez? Bien. Marina, ¿cómo corrijo mis pensamientos de escasez? La corrección de un pensamiento consiste precisamente en empezar a llevar, como hemos dicho en ese proceso que hemos descrito antes de la araña, consiste en un concepto, en este caso, somos abundantes, somos plenos, somos ilimitados, empezar poco a poco a llevarlo a la práctica a pequeños aspectos de la vida. Cuando tú tienes un aspecto muy particular de tu vida en el que tu pensamiento condicionado por el programa del falso yo que tienes instalado, ese pensamiento condicionado es soy escasa, no tengo, no llego, no puedo, no merezco, empiezas a corregirlo, empiezas a aplicar el otro pensamiento. Sí puedo, sí tengo, sí llego, sí merezco. Y por ese proceso de pensamiento, emoción, acción que hemos descrito antes, empezarás a obtener experiencias ligeramente distintas de las que obtenías cuando estabas cercada por el otro pensamiento aprisionador de la escasez. Esas pequeñas experiencias que comiences a tener distintivas te van a dar una pauta de convencimiento de que el cambio de pensamiento funciona, porque habrás interiorizado, ya nadie te va a tener que contar que un pensamiento de abundancia cambia tu realidad, porque tú misma habrás experimentado que un pensamiento de abundancia cambia tu realidad. Ese primer paso será importantísimo, porque a partir de ahí empezarás a utilizarlo en cada vez más aspectos de tu vida, hasta que llegue un momento en el que se automatice ese pensamiento de abundancia y ya no haya que elegir entre el pensamiento de escasez del ego y el de abundancia del espíritu, y cuando te des cuenta de que ya no tienes que elegir porque no hay elección, porque el único pensamiento posible y real es el de abundancia, ahí habrá llegado la curación. Pero además, tu realidad se habrá transformado de una forma total. Con eso yo creo que contesto también a Pétalo. ¿Cómo curo la escasez de dinero en mi mente? Gabriela y Pétalo lo preguntan. Bueno, creo que la respuesta está dada. En general, cualquier pensamiento del sistema de pensamiento del ego, que son los pilares del paradigma de la experiencia en el plano físico y la identificación con la forma, se corrigen con esa mínima fe que le damos a esta información que nos da el curso con respecto a ellos. Esa mínima fe que tenemos que depositar, porque aún no los tenemos integrados. Integrados es que aún no los hemos llevado a la experiencia y no podemos establecer su veracidad a partir de una vivencia particular. Entonces, en cuanto los empezamos a llevar, aplicándolos a pequeños aspectos de la vida diaria de cada uno, de la vida práctica,
poco a poco vamos notando esos cambios de experiencia que van a determinar esa pequeña corrección de la percepción. Anda, esto da resultado. Y de esa forma se cura la escasez de dinero, de amor y de todo. Luego Pétalo también me pregunta, ¿pero en el mundo dual ocurre? No existe este mundo dual solo en mi mente. Vamos a ver, si se está de acuerdo con Kenneth Wapnick, que no hay más remedio que estar de acuerdo, porque así lo establece el curso, no hay dualidad. El curso puede parecer que habla en unos términos duales, porque el curso tiene que utilizar las palabras, que las palabras son símbolos que representan conceptos para poder transmitirnos esa enseñanza. Y tiene que emplear el lenguaje que nosotros entendemos y tiene que bajarse al nivel que nosotros podemos entender. Y muchas veces nos da la sensación de que el curso establece una dualidad, pero no es así. Solo hay realidad espiritual, divina, y creencia, una parte dividida de nuestra mente que diseña una vivencia y se la cree y la vive. Y como es esa parte de nuestra mente dividida, sigue siendo nuestra mente poderosa e ilimitada, aquello en lo que cree, para ahí es verdad. Pero no hay dualidad. A ver si bajamos un poco y seguimos viendo preguntas. Sí, nos comenta Pétalo, hay un solo mundo y es de Dios, exacto. Gary Renard, supongo que dirás, lo dice en su libro, en La desaparición del universo. Efectivamente, una de las cuestiones que nosotros debemos empezar a tener en mente es esta, la no dualidad, la única realidad existente, y nuestra única realidad es la espiritual. Bien, volvemos de nuevo, que sí, que es un concepto, que nosotros, al estado al que hemos llegado con esta degradación, no podemos ahora mismo nada más que verlo como una idea en la cual tenemos que tener algo de fe. Pero con esa mínima disposición y con esa alerta en ir cuidando, sustituir los pensamientos del ego, de las cuestiones diarias, por los pensamientos del espíritu, podremos llegar a integrar esos conceptos en la experiencia. Y llegará un momento en que no sean ideas a las que hay que darle fe, sino que nosotros podremos decir, no, yo lo sé experiencialmente. Nos dice Herminia, en cuanto a los niveles, se refiere a la percepción. Lo describe el principio 30. Sí, correcto. Todos los niveles son de la percepción porque son del ego. Nuestro ser original no percibe, directamente conoce, no tiene nada que aprender, no tiene absolutamente nada que le falte. La percepción, la necesidad y los niveles comienzan con la creencia en la separación. Fijaos que ahora no estoy hablando de forma dual, no digo comenzaron con la separación, ahora estoy hablando de forma no dual, comenzaron con la creencia en la separación. Nosotros siempre que leamos el texto del curso,
debemos intentar ver en qué nivel está hablando en ese momento y si está hablando en el nivel de dentro del sueño, nosotros paralelamente somos conscientes de que está hablando en ese nivel, pero que realmente no habla de la separación como algo real. No nos hemos separado de Dios, simplemente hemos cortado la comunicación a base de focalizarnos en una creencia. ¿De acuerdo? Entonces sí, los niveles efectivamente son de la percepción. A ver si lo centro un poco. Nos dice Enrique, ¿por qué querría Dios escondernos la salvación para que se nos complicara? Bien, Enrique, Dios no nos esconde la salvación nos la escondemos nosotros. Precisamente Dios, en cuanto detecta que hay una interrupción de la comunicación de sus hijos bien amados y queridos con Él, establece la respuesta. La respuesta es su voz, una manifestación de su voz que penetra en nuestra mente egoica, se mete en el paradigma del sueño y logra que tengamos una pequeña comunicación que nosotros habíamos intentado destruir, y establece el principio de la expiación, por el cual nosotros podemos percibir que realmente todo aquello que nos ha traído hasta esta vivencia son errores, de los cuales no somos culpables, no son pecados que no tienen perdón, que claman por castigo y que son imborrables. Todo eso es parte de la creencia del ego. Al contrario, nosotros tiramos la llave al mar y Dios, hablando parabólicamente, la recoge y vuelve a ponerla a nuestra disposición. Entonces, somos nosotros los que hemos pretendido por todos los medios que la creencia en la separación, vuelvo a hablar de forma no dual, fuese algo irreversible. Y es precisamente esa unicidad de Dios y su Hijo, nuestra mente superior en conjunto con la suya, la que establece los medios para que esa creencia pueda ser rebatida. Dice Patricia, entonces no es negar lo que te sucede en la experiencia ilusoria, es cambiar la falsa creencia que te crees que estás experimentando por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. A ver que la leo otra vez, que entonces no es negar lo que te sucede en la experiencia ilusoria. Bueno, bien, las vivencias que estamos teniendo nos están pareciendo reales. En ese sentido, no podemos negar el aspecto mental por el cual nosotros estamos viviendo esto. Lo que sí podemos es empezar a darnos cuenta de que no hay necesidad de tener esos aspectos mentales por los cuales creemos que vivimos esto. Aquí la clave es darse cuenta. Espero que te haya quedado contestado, Patricia. Pétalo hace una advocación al Espíritu Santo y le pide que le muestre los pensamientos de abundancia. Perfecto. A partir de que los encuentres, ya eres tú quien tiene que aplicarlos en la experiencia. Ya no es que
que el retorno, la dirección del plan de salvación está a nuestro cargo. Para eso tenemos unos medios, tenemos un guía, que es el Espíritu Santo, tenemos un modelo a seguir, que es el ejemplo de la vida de Jesús, reinterpretado según lo que nos transmite en un curso de milagros, no directamente de la Biblia. Y tenemos las enseñanzas del Espíritu Santo, que hemos estado comentando. Entonces, una vez que nosotros sabemos cuáles son los pensamientos de abundancia, ya está en nuestra mano modificar el paradigma del ego, llevándolos a la experiencia. A ver, nos dice Herminia, cuando mi pensamiento es de escasez, tengo que perdonar y no juzgar a mi hermano para estar en paz. Tengo que armonizar mis relaciones. Bueno, hay aquí varios conceptos juntos. Cuando mi pensamiento es de escasez, yo mismo me estoy considerando limitado, estoy dando valor a la idea de la privación, de la carencia, y por tanto mi relación con los demás va a verse regida por ese paradigma. Si yo me veo escaso en mi relación con los demás, voy a intentar buscar en ellos todo aquello que me falta. Eso es precisamente lo que es la relación en este mundo, que es lo que el curso llama relación especial. En la relación especial, yo lo que pretendo no es amar a mi hermano en el sentido en el que el curso indica de alguna forma cómo es el amor divino, que ya sabéis que en el prefacio nos dice que el curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Es algo, como venimos explicando en este taller esta tarde-noche, es algo experiencial. Entonces, si mis relaciones con los demás están regidas por la escasez, no por la abundancia, por el miedo, no por el amor, tengo que realizar una corrección previamente de esos pensamientos en mí. Yo el otro día estaba recomendando una frase que establece el curso como una oración muy bonita, que se puede repetir, se puede memorizar y es muy agradable, que dice: Espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano y pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Si yo empiezo a ser consciente de toda este conjunto de características de mi realidad original y empiezo a llevarlo a la experiencia en mi relación con los demás, percibirlo en mí me va a permitir percibirlo en los demás. Cuando yo percibo en los demás su auténtica naturaleza, estoy reforzándola en mí, esa idea. Esto es precisamente ese llevar a la experiencia. Cuando empieza a dejar que mis relaciones estén presididas por estos conceptos y no por los conceptos de escasez del ego, es cuando empiezo a integrarlos. Dices, cuando mi pensamiento es de escasez, tengo que perdonar y no juzgar a mi hermano para estar en paz. Bien, perdonar, efectivamente, la corrección de la perfección, de la percepción,
está muy relacionada con el perdón, porque precisamente el perdón es pasar por encima de todo aquello que no es verdad. Es trascender los errores de mi hermano como si no estuviesen ocurriendo. Es no reparar en mi hermano como un cuerpo, sino verle como realmente es en su verdadera naturaleza. El juicio también está muy relacionado con el perdón. Desde el momento en el que juzgo, estoy condenando a mi hermano, porque nuestra capacidad de juzgar está totalmente deteriorada. Para poder juzgar como el Espíritu Santo tendríamos que no estar inmersos en este proceso del sueño en el que nos ha metido el ego. El único que tiene capacidad de juzgar es el Espíritu Santo, pues es el único que tiene el conocimiento para poder hacerlo. Nosotros estamos en percepción. Cualquier cosa que juzguemos nos va a alejar de la percepción corregida. Por lo tanto, efectivamente, cuando mi pensamiento es de escasez, tengo que perdonar. ¿Pero qué tengo que perdonar en primer lugar? Ese pensamiento, no darlo por válido. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que no tengo que juzgar? Las consecuencias de ese pensamiento, ni en mí ni en mi hermano. Vamos a seguir bajando, a ver qué más preguntas hay, que está muy interactivo y muy interesante hoy el taller. Nos dice Enrique, es lo que nos comentaba Richard hace unos días, no se trata de negar la negación, sino que por medio de la experiencia, el conocimiento nos recuerda lo verdadero. Efectivamente, nosotros en la percepción estamos muy alejados de lo que es el conocimiento. Con el conocimiento no hay que aprender nada porque lo sabemos todo. Con la percepción es al revés, no sabemos nada y tenemos que recordarlo todo. Y entonces, al no saber nada, cualquier concepto que recibimos, para nosotros es algo alejado, es algo incomprensible porque no lo hemos llevado a la experiencia. Por medio de la experiencia, nosotros, ese proceso de llevar a la emoción y a la experiencia ese pensamiento, esa corrección de ese pensamiento, que es el milagro, es lo que nos recuerda nuestra auténtica naturaleza. Nos recuerda, como dices tú, lo verdadero. Otra forma que tendríamos de recibir directamente la experiencia de un concepto sería por revelación directa de Dios. Pero eso, como ya sabemos, ocurre nada más que en un estado de mentalidad recta, milagrosa, totalmente corregida, y en la experiencia del cuerpo físico de forma puntual. En ese caso, sí que por revelación podríamos recibir la comprensión total de algún concepto ya en la experiencia. Dice Inma, la única realidad es la abundancia, el amor y la salud. ¿Tengo que pensar así para ir integrándolo?
Bien, efectivamente, tener que pensar así, como hemos dicho, es ir sustituyendo los pensamientos programados del sistema de pensamiento del ego, todos esos pensamientos que tenemos automatizados en el inconsciente que condicionan absolutamente nuestras emociones y nuestro comportamiento, como dice el Espíritu Santo en su tercera lección, mantente alerta solamente en favor de Dios y de su reino, es tener la suficiente vigilancia, hay otro punto del curso que nos habla de la vigilancia a la paz, es mantener la suficiente vigilancia en todos los fragmentos y niveles de nuestra experiencia en el tiempo, que nos parecen sucesivos, es tener la suficiente alerta como para a cada pensamiento que tengamos, siempre ir sustituyendo el programado por el del espíritu. Bien, para realizar esto, también lo hablábamos el otro día, nosotros tenemos un sensor. El sensor es la emoción. Nosotros cuando tenemos que tomar una decisión, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuál es la decisión adecuada? Pues porque es la que nos da paz. Sentimos una emoción que es una emoción de paz, porque el sistema de pensamiento del espíritu es el que nos da paz. Con lo cual, dices, ¿tengo que pensar así para ir integrándolo? Efectivamente, de forma general sí, pero habrá ocasiones en las que no sea intelectualmente sencillo saber cuál es el pensamiento adecuado o cuál es la decisión correcta. Y entonces habrá que atender a la emoción. El pensamiento adecuado, la decisión correcta, es aquella que nos da paz, que suele coincidir con aquella que nos hace decidir en función de nuestra referencia interna, que es en función precisamente de esa voz que tenemos, que es el Espíritu Santo que nos conecta con nuestra mente superior. En ese sentido, tenemos que tener alerta para ir teniendo cada vez una mayor conciencia de que hay dos sistemas de pensamiento y dos formas de actuar completamente opuestas. Y luego, además, poder servirnos del factor de sensor que es la emoción y que nos indicará que el pensamiento correcto, la decisión correcta, es la que nos da paz. Nos dice Pétalo, ¿la escasez es miedo a la realidad que es inherente? La escasez comienza al separarnos de él. Sí, lo sé porque no me permito la abundancia de Dios. No me siento merecedora del amor. ¿O es una forma de seguir en mi rol de víctima? Muchas preguntas, sí. Una sola respuesta, efectivamente. El Espíritu Santo nos da una sola respuesta porque es solamente uno el tipo de conflicto que tenemos